pasar con la última ponencia, que está a cargo de la doctora Águeda Elena Ceniceros Gómez. Ella es química, obtuvo la medalla Gabino Barrera y es doctora en ciencias. Ambos títulos los obtuvo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en bioinorgánica y un segundo postdoctorado en geoquímica ambiental con especialidad en manejo de residuos mineros. Su nombramiento actual es profesora de carrera asociada C de tiempo completo, Supride C en la Facultad de Química UNAM. Y esto desde enero de 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, ha dirigido 14 tesis de licenciatura y 4 de maestría, ha publicado 19 artículos en revistas indexadas, tiene más de 280 citas y un índice H de 11. Sus proyectos y línea de investigación son la extracción y recuperación de elementos estratégicos y tierras raras a partir de residuos mineros para su revalorización, la validación y desarrollo de métodos de química analítica ambiental y los sistemas de gestión de calidad. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Puede comenzar con su presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿ven mi pantalla también? Sí, la vemos bien. Muy bien, entonces, la plática que voy a darles el día de hoy es sobre las técnicas de análisis de metales pesados y metaloides, y nos vamos a enfocar principalmente a 4 rubros, que va a ser la determinación de parámetros físico-químicos, los más sencillos, que es pH, humedad, conductividad y potencial redox. Después nos vamos a ir a la parte de preparación de las matrices ambientales. En este caso estamos hablando principalmente de matrices sólidas. ¿Cómo se determina? ¿Sí? Por favor, ¿le podría dar presentación en pantalla? Ya. Perfecto, gracias. ¿Cómo se determinan estos analitos? Cuando nosotros tenemos muestras sólidas, después vamos a ver espectroscopía atómica de emisión de plasma y un poco de lo que es el análisis multielemental también con fluorescencia de rayos X. Antes de empezar la parte de las técnicas, quisiera ver con ustedes algunos términos, porque luego tenemos algunas confusiones sobre cómo llamar a si son técnicas analíticas, si son métodos, si son procedimientos. Entonces, quiero entrar ahorita a 4 definiciones que son muy importantes. La primera es qué es un proceso analítico, después qué es una técnica analítica, luego qué es un método analítico y después, ahora sí, qué es un procedimiento. Entonces, el proceso analítico es el conjunto de todas las operaciones que están entre la toma de muestras y el resultado. La técnica analítica es un principio fundamental que hemos demostrado que es útil y que lo podemos utilizar para diferentes fines. El método analítico es cuando nosotros hacemos una aplicación de esa técnica analítica para resolver un problema. Y el procedimiento es cuando nosotros ya tenemos ahora sí instrucciones de cómo aplicar este método analítico. Entonces, la mayoría de las veces lo que nosotros encontramos reportados son procedimientos o métodos analíticos. Una técnica analítica es ya algo más general como cromatografía, espectroscopía atómica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es la parte del desarrollo y validación de métodos analíticos. Es decir, que nosotros apliquemos una técnica analítica para resolver un problema que nos vamos a plantear. Algo que también es muy importante a nosotros como químicos analíticos es la parte de todo ese proceso completo, porque a veces nos queremos enfocar a la parte de la medición y pasamos por alto que todo el proceso analítico tiene que ser llevado de manera correcta. Entonces, este proceso analítico empieza en la parte de la identificación del problema. Después tenemos que hacer una definición y un establecimiento de objetivos. Si nosotros no nos establecemos esos objetivos, no podemos desarrollar el método analítico. Una vez que ya tenemos muy claro estos objetivos, pues ahora sí podemos irnos a la parte de la selección del método o el procedimiento de análisis. Después hacemos la planeación de la toma de muestras. Nosotros en el laboratorio
todo este proceso analítico se tiene que llevar de manera correcta para que nosotros tengamos al final confianza en el resultado que estamos dando. Entonces viene la toma de muestras, luego viene la parte de la preparación, que era lo que les comentaba, que es cómo voy a extraer el analito de la muestra. Cuando nosotros tenemos muestras sencillas como agua, pues directamente podemos casi llegar a la medición y pues ya tenemos el resultado. Después de que preparamos la muestra, pues ya viene la parte del análisis y mediciones, y luego viene la parte final, que es la evaluación de los datos, y pues al final llegar a una conclusión en un informe. Pero todo esto es lo que conlleva un proceso analítico. Aquí lo estoy enfocando igual esta parte del proceso analítico a la parte de analítica ambiental, que viene aquí la parte de la planeación. Como les mencionaba, la toma de muestra, aquí, bueno, aquí muestro agua, que nosotros también trabajamos agua, o todo lo que es la herramienta que necesitamos, por ejemplo, para tomar muestras de suelos o de polvos. Después viene la parte de la extracción analito, que viene la parte, por ejemplo, de molienda, la parte de disminuir el tamaño de partícula. Un poco más adelante les voy a explicar lo importante que es definir qué tamaño de partícula queremos. Y la extracción, que por ejemplo aquí muestro un horno de microondas. Y después ya viene el análisis por vía húmeda o por instrumental. Vía húmeda puede ser análisis gravimétricos, titulaciones, e instrumental, pues aquí muestro cromatografía o un ICP. Después ya viene el proceso de los datos y el análisis de resultados. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que validar. De hecho, nosotros en el laboratorio tenemos un sistema de gestión de calidad que involucra todo el proceso analítico de la toma de muestras hasta que nosotros emitimos el resultado. Bueno, aquí es muy importante para nosotros cuando trabajamos con muestras ambientales, la parte del muestreo, de que sea realmente representativo, pero además también esta parte de la preparación de la muestra. Necesitamos que esta muestra, desde que entra al laboratorio, se hace un registro adecuado de la muestra. Después viene la parte del homogeneizado y la partición, porque voy a tomar solamente una sección de esa muestra para hacer el análisis, ¿de acuerdo? Después el secado, la molienda y pues el almacenamiento. Entonces, todo esto es la primera parte de cómo ingresa una muestra al laboratorio. Ahora, ya en la parte de los métodos analíticos y las mediciones, voy a empezar con la determinación de parámetros físico-químicos, como es la parte de pH, humedad, conductividad y potencial redox. En este caso, nosotros en el laboratorio trabajamos mucho lo que son métodos normados. Entonces voy a hacer aquí referencia a las normas que nos aplican para suelos y residuos mineros principalmente, que serían la 147 que es para suelos, la 157 que es residuos mineros, y también por ahí vamos a trabajar con la 141 que es para jales mineros. Entonces, en estas normas está la determinación y nos dice el método analítico que tenemos que aplicar para poder determinar el pH y la humedad en este caso, y la conductividad eléctrica y el potencial redox hasta el momento no se encuentran normados en México. De todas maneras, existen métodos ACTM que podemos utilizar de referencia. En este caso de los parámetros físico-químicos, los requisitos para que la muestra la podemos utilizar es solamente que esté homogenizada y utilizamos un tamaño de partícula de malla 10. ¿De acuerdo? Aquí regreso un poco a la parte de la normatividad. Entonces, en el caso de los suelos, que es la 147, no tiene específicamente un límite máximo permisible, pero nosotros sabemos que los suelos deben de estar o normalmente se encuentran entre un pH de 5 a 8. En cambio, la norma 157, que es la de residuos mineros, sí nos dice claramente que para que se considere que el residuo no es peligroso, debe de tener un pH que esté entre 4 y 10. Y pongo de referencia también el intervalo permitido, por ejemplo, para agua potable, que es de 6.5 a 8.5. La humedad nos dice que para poder nosotros determinar o reportar concentraciones, lo más correcto es determinarlas en base seca y por eso nos pide que determinemos la humedad. También no tenemos un límite máximo permisible y como les menciono, una de las parámetros físico-químicos que podemos utilizar mucho como indicadores de contaminación puede ser la conductividad eléctrica y el potencial redox.
Entonces, este procedimiento es muy, muy sencillo. Realmente lo que tenemos que utilizar es un conductímetro y un potenciómetro que estén calibrados. Si son muestras que ya son acuosas, pues podemos seguir, por ejemplo, el método EPA, que es el 90-40. Utilizamos un electrodo de vidrio, leemos las muestras y solamente lo que hacemos como control de calidad es verificar que las lecturas antes y después de esos materiales de referencia sean correctas. Y para muestras sólidas, como pueden ser suelos, residuos y lodos, lo que nos indica es que vamos a trabajar una relación sólido-agua. Dependiendo del método o de la norma, nos indican relación sólido-líquido de 1:3, 1:5, y lo que hacemos es hacer una agitación orbital, dejamos que la muestra se sedimente y directamente podemos medir. Ahora en campo, aquí les muestro una imagen de algo que se está utilizando mucho, que es una sonda multiparamétrica. Entonces, aquí como ven, en esta misma sonda puedo utilizar y en la misma medición para medir pH, conductividad, potencial redox. Entonces, nosotros en el laboratorio con el mismo experimento medimos pH, conductividad y potencial redox. Lo correcto aquí es reportar nada más en qué relación sólido-líquido lo estamos realizando. ¿De acuerdo? Bueno, ya yendo a métodos que implican hacer una extracción del analito, aquí les estoy, voy a empezar a mencionar la parte de la preparación de las muestras. Entonces, en esta parte de preparación de muestras ambientales, específicamente estoy hablando de muestras sólidas, nosotros podemos extraer el analito de dos formas principales, que sería por medio de una lixiviación o por medio de una digestión. En los dos casos los podemos hacer en el laboratorio y, por ejemplo, en el caso de suelos, la norma 147 nos indica las dos formas de extraer. En el caso de métodos de digestión voy a obtener lo que se conoce como concentraciones totales y en los métodos de extracción voy a obtener lo que se llaman concentraciones solubles o geodisponibles. Esta parte, quiero enfatizar algunas cosas muy importantes porque a veces en el laboratorio nos piden hacer ciertos análisis, pero es muy importante qué necesito para poder llevar a cabo nosotros esos análisis. Entonces, es importante para mí que entiendan ustedes qué diferencia hay entre una lixiviación y una digestión. Entonces, este esquema me gusta mucho porque nos deja muy, muy claro que es una lixiviación. Una lixiviación es cuando yo tengo un contaminante que está, en este caso, sorbido sobre el suelo y lo que voy a hacer es, por medio de un disolvente, voy a hacer que este contaminante ya no esté sorbido en el suelo, sino que se libere a la disolución. Y esta disolución es la que yo voy a medir. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como una lixiviación. ¿Qué parámetros son importantes en esta lixiviación? Pues el disolvente, la temperatura, porque nosotros sabemos que cuando aumentamos la temperatura generalmente aumentamos la solubilidad, el tamaño de partícula, el tipo de agitación y también pues el tiempo de contacto. Esta extracción, dependiendo de los métodos que ustedes elijan o encuentren, puede ser, por ejemplo, una extracción simple que es en lote o se conoce como extracción en batch. Y puede ser, por ejemplo, una extracción en columna. Son diferentes y el objetivo de hacer cada una de ellas es diferente. Entonces, es importante saber cuál es el objetivo de lo que yo quiero obtener para saber qué tipo de lixiviación voy a aplicar. En este caso de lixiviación también, por ejemplo, podemos obtener lo que se conoce como una concentración biodisponible. Un poco más adelante les voy a explicar qué es esto. Y también últimamente se han hecho muchas publicaciones con lo que se conoce como extracciones secuenciales. Bueno, ¿por qué son importantes estos factores que les mencionaba? Pues el disolvente, porque nos puede decir la selectividad. O sea, por ejemplo, en el disolvente podemos utilizar agentes extractantes que favorezcan que se liberen los contaminantes. Esta parte de la solubilidad pues también va a tener una dependencia muy, muy alta con el pH. Nosotros sabemos que la solubilidad de los elementos es función del pH. Generalmente, de hecho, tenemos muy, muy claro que para liberar los contaminantes debemos de poner un medio ácido. Eso es algo que generalmente sí hace que los elementos se disuelvan.
También es importante, si lo que yo voy a analizar es la lixiviación, que el líquido o el disolvente que esté utilizando sea inmiscible con el sólido. De otra manera, no voy a poder separar lo que es el líquido del sólido. Y esta parte de la separación, todos los que hayamos hecho lixiviación, sabemos que esta parte luego es un poco complicada y nos puede llevar a problemas técnicos, si yo no puedo separar el disolvente de la matriz. El tiempo de contacto, pues el objetivo es que nosotros podamos representar, por ejemplo, la realidad, es decir, que lleguemos a alcanzar el equilibrio. Entonces, cuando nosotros no sabemos cuál es el tiempo adecuado de una lixiviación, pues lo recomendable es hacer, por ejemplo, una cinética de lixiviación para que nos aseguremos que con el tiempo, pues lo que nosotros estemos extrayendo sí sea lo que estamos diciendo. Entonces aquí, por ejemplo, muestro lo que es una cinética de lixiviación, donde aquí se alcanzó el equilibrio más o menos a las 50 horas. Los métodos normados, los mexicanos y, por ejemplo, los métodos CEPA, indican generalmente horas de agitación de unas 18 o 20 horas, donde estamos, por ejemplo, aquí, donde ya estamos alcanzando la meseta de la cinética, entonces también se obtienen resultados muy cercanos al equilibrio. Bueno, lo que les mencionaba de la temperatura, sabemos que la temperatura, pues generalmente aumenta la solubilidad de los solutos y también aumenta el coeficiente de difusión, entonces hace más fácil que haya una difusión entre el contaminante que está absorbido sobre la matriz sólida y el disolvente, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener cuidado con estas temperaturas porque puede ser que puedan deteriorar el producto y también pueden producir alguna evaporación del disolvente. Entonces, ese tipo de detalles técnicos hay que tomarlos muy en cuenta. ¿De qué depende cualquiera de ellas? Pues de lo objetivo de lo que yo quiero demostrar en el experimento. Esta imagen me gusta a mí mucho, que tiene que ver con la parte del tamaño de partícula, porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la determinación de pH y conductividad, trabajamos malla 10, pero cuando nosotros trabajamos lixiviaciones y trabajamos digestiones, ya lo que hacemos es malla 100, porque esta disminución del tamaño de partícula lo que nos arroja es que tenemos más área superficial. Por ejemplo, en este primer cuadro, lo que yo tengo es una partícula que tiene 5 milímetros por cada tamaño y tengo un área superficial de 150 milímetros cuadrados. En cambio, teniendo exactamente la misma área total, pero teniendo 512 partículas, lo que logro es tener un área superficial de 1200 milímetros cuadrados. Entonces, el tamaño de partícula ayuda mucho a esta parte de la digestión y de la lixiviación para que haya más contacto y podamos nosotros extraer adecuadamente los contaminantes que deseamos medir. Entonces, es muy importante nuevamente no tomar, tomando en cuenta siempre el objetivo de lo que queremos nosotros mencionar. Y también cuando nosotros reportamos, ya sea en una tesis o un artículo, es muy importante que seamos muy claros de qué tamaño de partícula estamos partiendo, porque tiene una influencia muy, muy grande. También pequeños tamaños de partícula, qué es lo que nos puede llevar a problemas nuevamente técnicos, porque pueden formar conglomerados y hace muy difícil esta parte de la separación. Bueno, aquí también en esta parte hay diferentes tipos de agitación, que también es importante saber qué tipo de agitación voy a utilizar. Pues la más ocupada o la aceptada, por ejemplo, por la EPA, es la agitación axial, donde lo que nosotros tenemos es que está rotando sobre su eje y eso nos lleva a muy buen contacto del líquido con el sólido y haya una mejor extracción. En cambio, la agitación orbital, por ejemplo, está recomendada cuando nosotros lo que hacemos es una determinación de pH, donde realmente lo único que queremos extraer es los H's más, que sabemos que son muy fáciles de difundir. Entonces, esta es la agitación que generalmente nosotros utilizamos cuando hacemos experimentos de bioaccesibilidad, de extracciones secuenciales, porque es muchísimo más efectiva el contacto. O la lixiviación en columnas, que esta parte se utiliza mucho más en la parte de la industria. Aquí en la parte de la lixiviación de columnas es importante tomar en cuenta el tiempo también que va a haber de contacto, evitar que haya flujos preferenciales y que realmente la disolución tome en contacto con todo lo que nosotros queremos analizar en la columna, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿en dónde utilizamos estos procedimientos de lixiviación? Como les menciono, nosotros trabajamos mucho lo que son la parte de la normatividad mexicana y este procedimiento de lixiviación, que es un agitador axial, que esta es la imagen, que es un agitador aprobado por la EPA, está recomendado o es el equipo que necesitamos para hacer ya sea la 141, la 157 o la 147. Lo que hacemos es simplemente poner el suelo, añadimos la solución de extracción. En este caso, lo que hacemos es agua en equilibrio con CO2 a pH de 5,5. Lixiviamos a una velocidad de 30 revoluciones por minuto durante 18 horas, donde este tiempo es un tiempo adecuado para llegar al equilibrio porque nuestra agitación es muy eficiente al ser agitación axial. Luego, al final de la lixiviación, simplemente filtramos y ya podemos determinar, ya sea por absorción, por ICP. En este caso, al utilizar agua en equilibrio CO2, lo que estamos nosotros evaluando es lo que se conoce como la movilidad de los elementos en condiciones ambientales. Y con eso se define si es peligroso el ambiente por sus constituyentes, así es como lo indican las normas. Aquí les menciono rápido los límites máximos permisibles que nos indican las normas. La 147 es para suelos y la 100 está perdón, a la derecha tengo el límite máximo permisible tanto para la 141 como para la 052 y la 157. Todas hacen referencia a esta tabla que es la que está en la 052 que tiene que ver con residuos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos que si cuando nosotros hacemos un experimento de lixiviación y los elementos superan esta norma, nosotros tendríamos que decir que en este caso el suelo sí se tiene que considerar peligroso y tendría que haber una remediación. Y en el caso de los residuos, pues lo mismo. Si supera esto, nosotros tendríamos que decir que el residuo se consideraría peligroso al ambiente y se tiene que hacer un manejo adecuado del residuo antes de ponerlo a disponer. ¿De acuerdo? En esta diapositiva quiero mencionarles lo que es la biodisponibilidad, porque como les mencionaba, la biodisponibilidad al final también es una lixiviación. Lo que queremos evaluar con la biodisponibilidad es la bioaccesibilidad de los elementos potencialmente tóxicos, es decir, si va a haber un riesgo a la salud. Entonces, esa sería la conclusión. En este caso también utilizamos un equipo. Este es el equipo recomendado por la norma 147, donde si observan también es un equipo con una agitación axial, pero la diferencia es que está en un baño de temperatura a 37 grados centígrados, que simula la temperatura del cuerpo humano. Y en este caso hacemos un experimento muy parecido. También ponemos el suelo. La solución de extracción simula el jugo gástrico, que es ácido clorhídrico a pH 1.5 y en este caso se utiliza glicina. Hay muchos más métodos reportados en la literatura para evaluar la biodisponibilidad. Podemos utilizar diferentes extractantes que lo que buscan es simular cada vez mejor lo que sería el jugo gástrico. Como les digo, se lleva a cabo a 37 grados centígrados solamente por 1 hora porque es el tiempo de residencia que tendríamos en los jugos gástricos y al final lo que hacemos es igual filtrar y se puede determinar. Entonces, lo que quiere simular este experimento es lo que pasaría en este caso de la norma si nosotros de manera accidental ingerimos suelo contaminado, por ejemplo, que se nos quede pegado en las manos. Entonces, aquí empezamos haciendo tamizando la muestra a malla 60, que es el tamaño de partículas que se te quedaría en las manos si tú estás jugando. Está pensando más bien en la parte de los pequeños, en los niños, que jueguen en un patio que tenga suelo contaminado, entonces que no se laven las manos y puedan ingerir de manera accidental este suelo. Entonces, lo que simula es, si este suelo tiene el contaminante, entonces la fracción bioaccesible es la que en estas condiciones el intestino podría absorber y podría entonces llegar de alguna manera a hacer un daño a la salud. Entonces, eso es lo que simula. Entonces, como les menciono, es muy importante que nosotros diseñemos el método, validemos el método dependiendo del objetivo de lo que nosotros vamos a requerir. Y actualmente ya hay muchas publicaciones
que tienen que ver con las extracciones secuenciales. De hecho, el método de extracción Tessier, que se publicó en 1979, sigue siendo uno de los métodos más utilizados actualmente, claro, ya con algunas modificaciones, pero también estas extracciones secuenciales lo que son lixiviaciones en serie. Y lo que estamos haciendo es evaluando con diferentes extractantes. Por ejemplo, aquí lo que se conoce como intercambiable o lo que está retenido más suavemente al suelo. En esta imagen aquí muestro las diferentes formas en que un contaminante puede estar sorbido en una superficie. Es con acetato de sodio a pH 8.2 y solamente 60 minutos de agitación. Luego ya vamos a evaluar lo que es soluble, por ejemplo, en ácido, es decir, lo que es unido a carbonatos, y lo que hacemos es destruir los carbonatos que tenga el suelo, y estos carbonatos se destruyen utilizando un amortiguador de ácido acético acetato a pH de 5.5, ya la agitación es por 5 horas, y así sucesivamente vamos aumentando la fuerza del extractante para que nosotros podamos extraer en las diferentes especies en las que se puede encontrar un contaminante. Entonces, aquí, por ejemplo, este es para arsénico y lo que estamos viendo es cómo se extrae. Entonces, estamos comparando el intercambiable, que es el azul, después el que es soluble en ácido. En este caso, si se dan cuenta, lo que más tenemos son especies que están en la parte que nosotros le conocemos como parte residual. Entonces, aquí la conclusión sería que en la mayor parte este arsénico está en la parte residual, entonces no se consideraría como peligroso ni a la salud ni al ambiente. Y bueno, ya esto lo podemos relacionar con qué especie podría estar cada uno de los elementos. Entonces, estas extracciones se pueden hacer para aniones y se pueden hacer también para cationes. Siguiendo en la parte de los métodos de preparación, ya voy a entrar en esta parte a la parte de los métodos de digestión, que pues principalmente utilizamos actualmente lo que es la digestión asistida por microondas, aunque todavía se sigue utilizando digestiones abiertas. Entonces, las digestiones asistidas por microondas son muchísimo más eficientes. Aquí les pongo las ventajas. Una ventaja de este tipo de digestiones es que tienen una alta calidad de la digestión, sí se logra eliminar la mayoría de las interferencias, hay una muy buena recuperación de los elementos, incluyendo los volátiles. Hay que tener algunos cuidados técnicos, pero sí logramos obtener bien los volátiles. Volátiles me estoy refiriendo, por ejemplo, a mercurio, arsénico, antimonio. Si hacemos un buen proceso de digestión, no hay ningún problema con ellos. Disminuye la contaminación porque tenemos menos residuos, son muy repetibles y bueno, las tecnologías cada día han aumentado más, cada vez necesitamos menos muestra, cada vez necesitamos menos tiempo para hacerlas. La desventaja sería el costo del equipo y bueno, que hay que tener algunas instalaciones para poderla llevar a cabo. Principalmente nosotros en el laboratorio utilizamos la 3015 y la 3051. La 3051 es ácido nítrico y la 3015 es una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico. Dependiendo de los elementos y las matrices es la que vamos a utilizar. Generalmente este proceso es muy, muy sencillo. Este es el horno de microondas que nosotros tenemos. Es poner el suelo, que en este caso ya es malla 10. Llevamos a cabo un programa de digestión. Dejamos que se enfríe, que llegue a temperatura ambiente, filtramos, aporamos y ya estamos listos nuevamente para poder determinar. Entonces, en este caso, estos procesos de digestión, lo que evaluamos es la concentración total ambiental, porque no hacemos una digestión total. Para hacer una digestión total, que esto es lo que hacen más, por ejemplo, los geólogos cuando queremos hacer un balance de masa, pues se tendría que llevar a cabo un proceso un poco más, en más pasos, porque antes de entrar al horno de microondas tenemos que hacer una predigestión con ácido clorhídrico y después del horno de microondas tendríamos que hacer la evaporación del ácido clorhídrico para poder después llevar al aforo y poder analizar en el ICP, porque hay que recordar que el ácido clorhídrico disuelve el vidrio, entonces no podríamos analizarlo directamente en el horno, en el ICP, entonces se llevan a cabo más pasos. Nosotros, en la experiencia que tenemos, la digestión con ácido nítrico clorhídrico es
muy buena para poder tener evidencia de si tenemos elementos que son potencialmente tóxicos. Bueno, entonces ya en la parte de la medición, entonces ya hicimos todo el proceso, ya hicimos el muestreo, ya lo que hice fue extraer analito, ya lo tengo listo para hacer la determinación. Actualmente lo que más se utiliza es la espectroscopía atómica, ya sea absorción atómica o en nuestro caso lo que utilizamos es la emisión por plasma. Entonces nosotros tenemos un equipo de ICP y rápidamente, ¿en qué se basa la emisión atómica? Es que yo tengo un átomo y lo que hago yo es pongo energía para que haya una excitación. Entonces, este electrón lo que hace es aumenta del estado basal a un estado de mayor energía. Y lo que yo mido en una emisión atómica es cuando este electrón regresa al estado basal, emite una energía. Y esa energía es característica para cada uno de los elementos. Entonces, yo puedo definir claramente qué elemento es el que está emitiendo ahí. Actualmente las técnicas de ICP pues tienen ya cada vez un alcance mayor, entonces aquí les muestro todos los elementos que están en gris son los elementos que nosotros podemos medir en el ICP. Nosotros ahorita en el laboratorio de rutina leemos 24, 25 elementos que son los que nosotros tenemos determinados y validados. Y esta técnica de ICP es complementaria a absorción atómica, donde en absorción atómica lo que hacemos es incidimos exactamente la energía para que ese electrón aumente. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos con ICP es que podemos hacer un análisis multielemental. Entonces, aquí es un diagrama muy rápidamente de cómo funciona un ICP. Entonces, necesitamos primero, como les menciono, de esta muestra sólida, hacerla que esté como una muestra líquida. Actualmente ya hay unos equipos donde ya se empieza a hacer una introducción de la muestra sólida. Nosotros podemos acoplar, por ejemplo, al ICP un amalgamador para determinar específicamente mercurio. Entonces, sí puede entrar la muestra sólida. Nosotros todavía de la muestra sólida la pasamos a muestra líquida. Ocurre una nebulización en una cámara de nebulización y estas pequeñas gotas en aerosol son las que ya hay una desolvatación y la partícula pues ya entra a la parte de la fuente de excitación donde hay una vaporización, hay ruptura de moléculas, de átomos y estos átomos se forman iones. Entonces nosotros lo que podemos medir son tanto la emisión de los fotones en esta parte que son líneas iónicas o en líneas atómicas. Eso también nos da a que cada elemento puede tener muchas líneas de emisión. Por ejemplo, el hierro que tiene 5 electrones en su capa de valencia, tiene más o menos unas 10 líneas de emisión. Entonces, eso también nos da a que podamos a nosotros elegir qué línea de emisión queremos seguir. Como les mencionaba, tenemos muchas ventajas. Una de ellas es el registro simultáneo de un gran número de electrones, de elementos, perdón, y el tiempo de análisis es nada más de 1 a 3 minutos. Actualmente se pueden medir más de 70 elementos. Esta fuente de alta energía lo que hace a la excitación es una fuente de plasma, por eso es el nombre de ICP. Y esto también esta técnica también tiene bajos límites de detección y un bajo consumo de muestra. De las desventajas es que pues sí es un análisis caro. Necesitamos equipos especializados para hacerlo. Es una técnica destructiva. Entonces, una vez que nosotros hacemos la extracción y hacemos la medición, pues ya no podemos recuperar la muestra. Y pues alguno de las desventajas que tenemos es que cuando nosotros tenemos un análisis multielemental y también tenemos una muestra compleja como es un suelo o un residuo, pues tenemos la desventaja de tener una interferencia del tipo espectral. Cuando nosotros hacemos la validación del método, algo de lo que siempre analizamos primero es una interferencia espectral y también generalmente no validamos una sola línea, sino tenemos diferentes líneas validadas para todos los elementos para que en el caso de que nosotros encontramos una interferencia espectral, nosotros tengamos la posibilidad de reportar con otra línea. Entonces, ¿cómo se hace
un análisis de ICP, bueno, pues verificamos el equipo. En este caso se hace una curva de calibración cada vez que nosotros utilizamos el equipo, leemos la curva de calibración, verificamos que si esta curva de calibración cumpla, empezamos la lectura de las muestras. Nosotros tenemos establecido en lo que es la verificación de esta curva cada 10 muestras, y si no pasa, volvemos a revisar las muestras anteriores y luego ya vendría el tratamiento de las muestras. Entonces, un análisis más o menos de ICP por muestra nos lleva unos 4 minutos, pero la parte de la curva de calibración, pues, es más o menos como 1 hora de trabajo. Y por último, pues quiero mencionarles un poco algo que se está utilizando mucho, que es la parte de el análisis por fluorescencia de rayos X. En este caso de fluorescencia de rayos X, lo que nosotros hacemos es incidir rayos X de alta energía a la muestra y se emiten estos rayos de X característicos. Entonces, la fluorescencia es cuando nosotros, un electrón de mayor energía regresa a ocupar el sitio que nosotros dejamos vacante cuando nosotros incidimos esto. Entonces, eso es lo que es la fluorescencia. Algunas ventajas que tiene, pues que también es una técnica multielemental. En este caso es un análisis no destructivo, a diferencia del ICP, que nosotros tenemos que hacer una preparación de una digestión y además ya no podemos recuperar la muestra. En este caso sí es un análisis no destructivo, casi no hay preparación de muestra, el tiempo de análisis es muy bajo, no hay residuos, tiene un menor costo de mantenimiento. En este caso nosotros lo que tenemos es un instrumento portátil, también hay equipos de fluorescencia de rayos X de banca, y bueno, tiene también un intervalo de análisis amplio y dinámico. Las desventajas que hemos encontrado es que no es un método cuantitativo 100%, entonces a veces tenemos que comparar con otras técnicas, hay interferencias, hay efectos de matriz, y bueno, tampoco puede distinguir entre estados de oxidación, y en algunos casos de ciertos elementos, los límites de detección son altos. Este es el equipo que nosotros tenemos, es un equipo Olympus. Entonces es muy, muy sencillo de utilizar. Aquí les muestro cómo lo hemos utilizado directamente en campo. Entonces, aquí lo importante nuevamente es lo que les mencionaba del proceso analítico, la parte del muestreo y su planeación, es decir, elegir exactamente en qué zonas o en qué sitios voy a tomar las lecturas. No tomamos una sola lectura, tomamos varias lecturas y reportamos el promedio de esas lecturas si cumplen lo que es el control de calidad. Y generalmente lo que hacemos nosotros con este equipo es hacerlo en el laboratorio. Entonces traemos el suelo, el residuo, aquí lo preparamos, hacemos la molienda, hacemos la homogenización y luego lo que hacemos es utilizar estos contenedores para poderlo hacer directamente en el laboratorio. Hemos obtenido mejores resultados con esto. Y pues sería esto todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta aquí en la audiencia? Adelante. Sí, tengo una duda con respecto a la primera parte donde nos expuso la importancia del tipo de agitación de la muestra para determinar cierto contaminante, y mencionaba la agitación axial y la agitación orbital. La pregunta es, ¿tienen algún dato de en qué porcentaje se subestima la concentración de un elemento a analizar cuando se hace una agitación orbital? Pues no tanto como un dato duro que te pueda decir, pero hemos hecho algunas cinéticas y en la agitación axial sí llegamos al equilibrio en las 18 horas, mientras en el caso de la agitación orbital hasta 48 horas y todavía no has llegado al equilibrio. O sea, si necesitarías, en este caso, si no tienes un agitador axial, si necesitas aumentar el tiempo de agitación orbital. Y yo lo que recomendaría es hacer una cinética para que te asegures que efectivamente ya llegaste al equilibrio. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí en el público? ¿No?
Entre los participantes virtuales tenemos un comentario. Nos pide, creo que el correo de la doctora. Ajá. ¿Quiere compartir? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario?